Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy, en el que vamos a hablar de las relaciones entre Nicaragua, Costa Rica y los juicios que se ventilan en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Holanda. Para ello nos acompañan esta noche el doctor Mauricio Erdocia, rector de la Universidad American College, el doctor Manuel Madrid, especialista en Derecho Internacional, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Es un placer estar aquí, como siempre. Quisiera empezar de lo último, porque recientemente vimos unas declaraciones del canciller Manuel González de Costa Rica anunciando una nueva demanda contra Nicaragua, ahora dice, por los espacios marítimos en el Caribe y en el Atlántico. Quisiera las consideraciones de ustedes al respecto. Sí, bueno, realmente en el fondo esa es la pretensión máxima que tiene Costa Rica, obtener espacios mayores a los que establece el derecho internacional, tanto en el Mar Caribe como en el Pacífico. De hecho, esta demanda ya fue planteada por Costa Rica y está pendiente el proceso escrito. En ese sentido, yo tal vez quisiera destacar que aún la situación del caso Harbor Head no es más que el ocultamiento, ¿verdad?, de esta pretensión de encontrar un nuevo punto de partida, ¿verdad?, más allá de Punta de Castilla, que le permita proyectar a Costa Rica mayores espacios a los que tiene derecho. Y esto es por una razón muy sencilla. Costa Rica en el Mar Caribe suscribió un tratado, el Tratado Fernández-Facio de 1977, que establece un límite máximo para sus pretensiones. Entonces ahora Costa Rica está buscando cómo cambiar el punto de partida de la frontera, colocarlo más hacia el oriente, de tal manera que le permita obtener una mayor amplitud en la proyección de su mar territorial, de su zona económica exclusiva y su plataforma continental. Solo para aclaración de los amigos televidentes, ese acuerdo Fernández-Facio es en el que Costa Rica le reconoce el meridiano 82 a los Colombia, colombianos, ¿no? Así es, totalmente. Ese Y es el cuando eso tratado. queda hundido en el mar, esa frase que usan ustedes me gusta, cuando el meridiano 82 queda hundido en el mar por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 12 de noviembre de hace 2 años, Sí. entonces esa regalía o reconocimiento de Costa Rica también se anula, ¿no? Y nunca ha afectado a Nicaragua porque los tratados suscritos entre terceros, en este caso Colombia y Costa Rica, no afectan a un tercero que no ha participado en Nicaragua, pero sí les afecta a los que lo suscribieron. Y en ese sentido Costa Rica se fijó un límite máximo a sus pretensiones, ya no puede ir más arriba. Y entonces ese es el gran dilema que tiene ahora. Está pidiéndole a la Corte Internacional de Justicia una línea de delimitación que no se corresponde con la pretensión máxima del Tratado Fernández-Facio, es decir, contradiciendo su propia palabra escrita en el Tratado de 1977. ¿Sus consideraciones, doctor? Coincido con Mauricio en el sentido de que hay un planteamiento, pues hay 2 demandas, como señalaba vos también, de Colombia en el Pacífico y en el Caribe. Sin embargo, fíjate, el punto esto, como señalaba también Mauricio, el planteamiento que hace Costa Rica de querer cambiar de punto, en vez de estar en la extremidad de Punta de Castilla, irse más al noroeste, digamos, en lo que es la zona occidental de la isla de San Juan, por ahí está, tampoco, pero no es factible, o sea, porque ellos lo pueden querer. Una cosa es querer y otra cosa es que se pueda. Porque hay un artículo en el Tratado de Jerez Caña, que es el artículo 3, que no permite ningún tipo de modificación en ese sector. O sea, la línea divisoria entre Nicaragua y Costa Rica la podemos separar en 2, digamos. Desde el punto donde antes 3 millas ingresa ante el castillo, que se hace un círculo y va buscando al Pacífico, ahí sí se pueden hacer cambios. Y es autorizado por el artículo 3 del Tratado de Jerez Caña. Pero entre ese punto y la extremidad de Punta de Castilla no es permitido, no se permite, no hay posibilidad de cambio alguno. O sea, no se puede plantear ningún cambio en esa área. Tal vez podemos mostrarle a la audiencia un mapa que yo creo que es un poco complicado si no se explica en esa medida. Aquí en el extremo este de la laguna de Harbor Head, que Costa Rica le llama Laguna de los Portillos, a pesar de que reconoce que es nicaragüense, es decir, aquí vemos a Costa Rica poniéndole nombre a un accidente nicaragüense, ¿verdad?, como es la laguna. Aquí en la margen derecha, en el punto más extremo, está Punta de Castilla. Entonces Costa Rica lo que pretende es que este punto, que es el inicio de la frontera para la salida al mar, ¿verdad?, para la salida al mar,
quiere Costa Rica que esté situado en este lado, de tal manera que le permita ganarle a Nicaragua toda esta inmensa franja de mar, ¿verdad? Que le daría más mar territorial, más zona económica exclusiva, que tiene 200 millas náuticas y plataforma continental. Entonces este es un poco el mapa que está mostrando Costa Rica, y aquí la pretensión, por eso que decimos nosotros que es la fundamental de Costa Rica, es establecer un nuevo punto de partida para el trazado de la línea que delimita las fronteras en el Mar Caribe. La verdadera frontera es en la extremidad de Punta de Castilla, en este sector que estoy yo señalando, ¿verdad? En la margen derecha de la laguna Harbor Head, que es nicaragüense, y Costa Rica la quiere colocar en el punto más remoto, varios kilómetros a la izquierda, de tal manera que ganaría una inmensa proporción de mar. ¿Y cómo está la posición de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, los últimos alegatos? Bueno, yo creo que Nicaragua ha defendido razonablemente bien su posición. Me parece que en el tema de la carretera, Nicaragua ha estado muy bien, sobre todo porque ya existía un antecedente, que es que hubo un fallo de la Corte Centroamericana de Justicia. Ya la Corte se había pronunciado sobre este tema de la carretera, y eso es un gran apoyo y un gran respaldo a la posición nicaragüense en la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que ahí el tema va caminando muy bien, con excepción de dos temas que no se pudieron, a mi juicio, probar plenamente, que es el tema de las especies de peces que habrían sido afectadas y el tema de la sedimentación y su impacto significativo. Aparentemente ahí Nicaragua ha tenido algunos problemas, pero en general el hecho de que se construyó la carretera en violación a las normas ambientales establecidas en el derecho internacional está suficientemente probado, sobre todo porque Costa Rica ha aceptado, ¿verdad?, que la construcción se hizo sin seguir un diseño, y eso lo reconoció ya abiertamente Costa Rica. No se siguió una planificación, no hubo diseño, no hubo estudio de impacto ambiental, y hay diversos lugares reconocidos por la propia Costa Rica, esto no es ni siquiera Nicaragua, hay lugares en donde ha habido problemas de vulnerabilidad inmensos que están haciendo que se arrastre la sedimentación hacia el río, y Costa Rica tiene el deber de remediar esos temas. Es más, en estos días, dos periódicos costarricenses, el Diario Extra y La Nación, han publicado sendos reportajes de que la famosa trocha es impenetrable ahora. Así es. Fíjate que sobre eso, el caso de la trocha, porque nosotros mencionamos mucho la trocha, realmente, si vos lo analizás, digamos, son acciones que toma el gobierno de Costa Rica al amparo de un decreto de emergencia, que consiste en hacer actividades de despale y movimiento de tierra en la margen derecha del río San Juan. Eso no es, además, aunque nosotros le digamos trocha, realmente eso nunca va a ser una trocha y no es trocha. Porque una trocha comunica algo con algo, esto no comunica nada con nada. Sencillamente, esos son daños a la margen del río San Juan, que como señala Mauricio, está el sedimento, hay un incremento de sedimento, pero más que eso, está la tierra pesada. Cuando se mueve, esa tierra pesada no corre como el sedimento, se va al río y le quita profundidad. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, históricamente, una embarcación de San Carlos a San Juan de Nicaragua, con transporte de mercancía, llevaba 1.200 quintales en la época de lluvia y 800 en la época de verano. Ahora está llevando 600 en la época de lluvia y 400, está afectando la navegación totalmente. Y el río San Juan, por el Tratado de Jerez Cañas, es considerado un río perpetuamente navegable. O sea, la navegabilidad del río San Juan es fundamental. Si vos recordás, el artículo 6 del Tratado de Jerez Cañas establece que Costa Rica tiene derecho perpetuo de navegación, desde la desembocadura hasta 3 millas inglesas antes de llegar al Castillo Viejo. Si Costa Rica tiene derecho perpetuo de navegación, esa área es perpetuamente navegable. O sea, la perpetuidad, esa es una presunción de derecho iure et iure, que no admite prueba en contrario. Entonces, eso es navegable. Y asimismo, Alexander, cuando está determinando la línea divisoria, señala que la exacta línea divisoria entre las dos jurisdicciones es la margen derecha del río San Juan, cuando el río se encuentra en estado navegable para embarcaciones y botes de uso. O sea, la navegabilidad es lo fundamental. Si no hay navegabilidad, ahí no podemos hablar de línea divisoria.
Y precisamente a Nicaragua le corresponde la guardia de la navegación. ¿Y la guardia qué? Actividades de mantenimiento, mejora, defensa, dragado. Eso le corresponde a Nicaragua. O sea, la particularidad de la bahía de San Juan del Norte es que es un encuentro de dos fenómenos geográficos. Por un lado, las aguas del río, que son, Nicaragua tiene inclusive dominio sumo imperio, y después está la margen. Eso evidentemente causa cambios, puede causar cambios por cualquier cosa. Sin embargo, lo que te dice Alexander, se pueden producir cambios, pero todos esos cambios deben ser vistos en el marco del derecho internacional. Entonces, un cambio que perjudique la navegabilidad no es aceptable. Tienen que ser los cambios para que sean aceptables y para que modifiquen la línea divisoria, tienen que estar conforme a la navegabilidad. Si afectan la navegabilidad, no es un cambio de la línea divisoria. Sí, tal vez lo que habría que agregar a esto, muy bien dicho por nuestro amigo, es que realmente Costa Rica, en el fondo, lo que está pretendiendo en su defensa es tratar de parar el dragado, ¿verdad? Y esto es por una razón muy sencilla, que ya Manuel explicaba, pero que me parece que hay que enfatizarla, y es que las aguas del río San Juan se están yendo por el ramal del Colorado. Esa es la verdad. Es decir, nosotros en 1858, el 60% de las aguas iba por lo que se conoce como el San Juan, el curso inferior del San Juan, y un 40% o menos por el ramal del Colorado. Ahora esa proporción se invirtió, pero completamente, ¿verdad? De tal manera que aún, incluso ahora, es un 5% en la estación seca que circula por el curso inferior del río San Juan. Entonces, claro, Costa Rica tiene un temor inmenso al dragado de Nicaragua en la medida en que ese dragado permite la recuperación de aguas del ramal del Colorado y devolverlos a nosotros la savia y la sangre de la nacionalidad, que es el agua del San Juan, que bajo el tratado corresponde a perpetuidad a Nicaragua y es del dominio y sumo imperio de la nación nicaragüense. ¿Cuándo es que debemos esperar una resolución de la Corte Internacional de Justicia de estos litigios? Bueno, en los próximos 4 o 5 meses vamos a tener seguramente una resolución ya de la Corte. En este caso, la Corte lo que ha hecho es unir ambos casos, el caso de la carretera con el caso de la soberanía sobre el sector oeste de la laguna Harbor Head. La Corte toma básicamente este tiempo después de finalizadas las audiencias orales, que eso acaba de ocurrir hace unos días, ¿verdad? De tal manera que nos permitiría decir que la Corte en una sola sentencia va a resolver los dos casos, que son básicamente, que yo lo dividiría en 3 grandes apartados. ¿A quién le pertenece la soberanía sobre el sector oeste de la laguna Harbor Head? Los 2.5 kilómetros cuadrados, ¿le pertenece a Costa Rica o le pertenece a Nicaragua? En segundo lugar, es la construcción de la carretera violatoria al derecho internacional y sobre todo al derecho internacional ambiental y a los tratados que rigen el estatus del río San Juan. Y la respuesta de la Corte ahí sí va a ser absolutamente sí. Es una violación abierta a los tratados y al derecho ambiental. Y en tercer lugar, debe Nicaragua detener las acciones de dragado porque estarían eventualmente afectando a Costa Rica y la respuesta de la Corte ahí va a ser muy contundente. El dragado no está afectando a Costa Rica y Nicaragua, bajo el laudo Cleveland, tiene el derecho de mantener libre y desembarazada la navegación en el río y su salida al mar. Además, la Corte ya se había pronunciado antes sobre esto de la navegación diciendo que Nicaragua podía hacerla, ¿no? Sí, no solo eso. Fíjate que en el paso, es que, como te decía, el río San Juan tiene un punto intermedio. El río San Juan pasa por un delta, una área arenosa, y entonces ahí se forman como 5 caños. Cuando salen esos 5 caños, forma la bahía de San Juan del Norte. Y en esa bahía se forma el puerto de San Juan del Norte. O sea, hay un punto intermedio que es lo que Alexander describe el delta llano y arenoso. Entonces, en esa área se forman caños dependiendo, como la bahía de San Juan del Norte es una bahía fluvial, depende de la fortaleza de las aguas, el caño se hace más para allá o más para acá. Depende, en invierno sale más para allá, tal vez en verano, pero es fundamental lo que dice Alexander. La margen derecha es la línea divisoria, pero en esa zona es el primer caño. Entonces, ¿cuál es la particularidad? ¿Cuál es ese caño? Porque el mismo Alexander señala que los caños pueden cambiar. Pero ahí hay una parte interesante que a nosotros nos dice mucho, porque dice que Costa Rica llega hasta Punta de Castilla. Punta de Castilla no es un punto, es un área. Es un área que limita al norte con Harbor Head, el mojón inicial, al sur con el Colorado, al este el Mar Caribe y al oeste el Río San. Ese es Punta de Castilla. Entonces, cuando Alexander dice, bueno, los autores del tratado designan eso como Punta de Castilla porque es la tierra firme al este de la bahía. Entonces,
Costa Rica llega hasta Punta de Castilla, y esa es la tierra firme al este de la bahía. O sea, la bahía de San Juan del Norte es el área llana y arenosa, porque es donde están los caños. Entonces, la separación es geográfica. La bahía de San Juan del Norte es un área llana y arenosa, y la Punta de Castilla es tierra firme al este de la bahía. Entonces, los caños se forman en el área llana y arenosa, no se forman en tierra firme. O sea, donde quiera que se forme el caño, es la zona de la bahía de San Juan del Norte. O sea, Costa Rica no puede pretender entrar al área llana y arenosa porque ella llega hasta la tierra firme al este de la bahía. Permítanme ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y volveremos para seguir hablando de las disputas y las posiciones de Nicaragua entre estos casos con Costa Rica en la Corte Internacional.